Los clavos no atravesaron las manos de Jesús. Esto es una mentira que has creído toda tu vida. La cruz probablemente no tenía la forma que te enseñaron en la iglesia. Y lo que realmente le sucedió a su cuerpo es tan insoportablemente brutal que ninguna película, ninguna pintura, ningún crucifijo se ha atrevido jamás a mostrarlo completamente. En 1968, arqueólogos descubrieron algo que destruyó 2000 años de arte cristiano, un esqueleto con un clavo todavía incrustado en sus huesos. Y lo que reveló sobre la crucifixión romana cambió todo. Hoy vamos a abrir los expedientes de la crucifixión, y te advierto, después de los próximos 30 minutos, nunca volverás a ver una cruz de la misma manera. Cada Semana Santa, millones de personas alrededor del mundo contemplan la misma imagen. Jesús clavado en una cruz de madera, su cuerpo relativamente intacto, con apenas unas gotas de sangre cayendo de heridas pequeñas y simétricas. En las iglesias católicas, los crucifijos muestran un Cristo sereno, casi en paz, con un pequeño paño cubriendo su desnudez. Las pinturas del Renacimiento presentan un cuerpo perfecto, músculos definidos, la anatomía de un dios griego más que de un hombre torturado hasta la muerte. Hollywood ha intentado ser más realista. La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, mostró una brutalidad sin precedentes. Pero incluso esa película, la representación más gráfica jamás filmada, se quedó corta, muy corta, porque la verdad arqueológica, médica e histórica de lo que era una crucifixión romana del siglo I es algo que tu mente apenas puede procesar. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero la perfeccionaron, la convirtieron en ciencia, en arte macabro. Durante más de 500 años, ejecutaron a decenas de miles de personas usando este método, refinándolo constantemente para maximizar 3 objetivos: dolor extremo, humillación total y muerte lenta, muy lenta. No era simplemente una forma de matar criminales, era un espectáculo público de terror psicológico, diseñado para quebrar el espíritu humano antes de destruir el cuerpo. Y cuando los evangelios dicen que Jesús fue crucificado, no están usando una metáfora espiritual, están describiendo la tortura más horrible que el mundo antiguo conocía. Escritores romanos educados como Cicerón se referían a ella como el suplicio más cruel y repugnante. Séneca, el filósofo estoico, escribió que era mejor suicidarse que enfrentar la crucifixión. Flavio Josefo, el historiador judío, la llamó la muerte más miserable. Estas no son exageraciones dramáticas, son descripciones precisas de una realidad que estamos a punto de desenterrar. Entonces, ¿qué evidencia física tenemos de cómo realmente funcionaba la crucifixión romana? ¿Dónde exactamente fueron colocados los clavos en el cuerpo de Jesús? ¿Qué forma tenía realmente la cruz? ¿Qué le sucede al cuerpo humano durante 6 horas de esta tortura? Y la pregunta más importante, ¿por qué necesitas conocer estos detalles horribles para comprender verdaderamente qué significa la cruz? Durante casi 2000 años, los historiadores solo podían estudiar la crucifixión a través de textos antiguos. Había descripciones literarias, menciones en documentos legales romanos, relatos de testigos oculares, pero faltaba algo crucial: evidencia física directa. ¿Por qué? Porque las víctimas de crucifixión raramente recibían entierro apropiado. El protocolo romano era dejar los cuerpos colgados en las cruces hasta que se descompusieran completamente. Buitres, cuervos, perros salvajes se alimentaban de los cadáveres mientras aún pendían del madero. Era parte del castigo, parte de la humillación. Cuando finalmente los cuerpos eran bajados, generalmente eran arrojados en fosas comunes sin identificación, donde los huesos se mezclaban con basura y desperdicios. Por eso el entierro de Jesús, registrado en los 4 evangelios, era tan extraordinario. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, arriesgó su reputación para pedir el cuerpo y colocarlo en una tumba nueva excavada en roca. Este tipo de entierro honorable para una víctima de crucifixión era prácticamente inaudito. Pero en junio de 1968, algo extraordinario sucedió que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la crucifixión. En Givat HaMivtar, un suburbio al noreste de Jerusalén,
Un equipo de arqueólogos israelíes estaba excavando una antigua necrópolis judía del siglo I. Dentro de una de las tumbas encontraron varios osarios, las cajas de piedra caliza donde los judíos guardaban los huesos de sus muertos después de que la carne se hubiera descompuesto. Uno de estos osarios tenía una inscripción: Yehohanan ben Hakol, Juan, hijo de Ezequiel. Cuando el antropólogo forense Niku Haas examinó los huesos dentro, hizo un descubrimiento que electrificó a la comunidad arqueológica mundial. Atravesando el hueso del talón derecho de Yehohanan, había un clavo de hierro de 11.5 centímetros de largo. No era un clavo suelto encontrado cerca de los huesos. Estaba incrustado en el hueso mismo, con fragmentos de madera de olivo todavía adheridos. Después de 2000 años, tenían evidencia física directa, innegable, de una crucifixión romana. El análisis forense reveló detalles escalofriantes. El clavo había sido martillado lateralmente a través del talón, no desde arriba como muestran las pinturas tradicionales. Esto significaba que los pies de Yehohanan fueron colocados a los lados del madero vertical y clavados desde el costado, probablemente uno sobre el otro. Pero aquí está lo verdaderamente impactante. Cuando los expertos examinaron los huesos de sus brazos y manos, no encontraron ninguna marca de clavos, ninguna fractura, ninguna perforación, nada. Las muñecas estaban intactas. La conclusión inevitable era que los brazos de Yehohanan habían sido atados con cuerdas al patibulum, el madero horizontal, mientras que solo sus pies fueron clavados. Esto planteó una pregunta teológica explosiva para los cristianos. Si este hombre, crucificado en Jerusalén aproximadamente en la misma época que Jesús, solo tenía clavos en los pies, ¿qué nos dice eso sobre la crucifixión de Cristo? Los evangelios son explícitos. Jesús fue clavado, no atado. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, registra a Tomás diciendo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Lucas, capítulo 24, versículo 39. Tiene a Jesús resucitado mostrando sus manos y pies, diciendo: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy». Entonces sabemos con certeza bíblica que Jesús tenía clavos en sus extremidades. Pero, ¿dónde exactamente? Y aquí la anatomía humana nos da una respuesta que destruye siglos de arte religioso. Las palmas de las manos no pueden soportar el peso de un cuerpo humano adulto. Esta es una simple realidad biomecánica. Los huesos metacarpianos y los tejidos blandos de la palma se desgarrarían completamente bajo la tensión de 45 a 80 kilogramos colgando de ellos. El cuerpo se desprende de los clavos, cae de la cruz. La ejecución falla. Los romanos sabían esto. Habían ejecutado a decenas de miles de personas. Habían perfeccionado el proceso. No cometían errores tan básicos. Entonces, ¿dónde colocaban los clavos? Los cirujanos ortopédicos modernos que han estudiado la crucifixión han identificado el lugar exacto, el espacio de Destot. Este es un hueco entre 8 pequeños huesos del carpo en la muñeca. Si insertas un clavo de hierro de aproximadamente 18 a 20 centímetros de largo a través de este espacio, puede soportar todo el peso corporal sin fracturar los huesos. Pero hay algo más, algo horrible que los artistas del Renacimiento nunca supieron y que las películas modernas apenas insinúan. Directamente a través del espacio de Destot pasa el nervio mediano, uno de los 3 nervios principales del brazo humano. Cuando un clavo de hierro atraviesa este nervio, causa un tipo específico de dolor tan intenso que los médicos tuvieron que inventar una palabra nueva para describirlo: causalgia. Viene del griego kausis, quemar, y algos, dolor. Dolor ardiente. Es un dolor eléctrico, punzante, que irradia desde el punto de lesión hasta toda la extremidad. Pacientes modernos que han sufrido daño del nervio mediano lo describen como si tuvieran fuego líquido corriendo por sus venas. Ahora imagina ese dolor multiplicado por 4. 2 clavos atravesando ambas muñecas. 2 clavos atravesando los pies, probablemente colocados uno sobre el otro contra el madero vertical. 4 puntos de agonía neurológica insoportable, constante, sin alivio. Y esto es solo el comienzo.
porque los clavos no eran el objetivo final de la crucifixión romana. Eran simplemente el método para lograr algo mucho peor, la tortura más lenta y psicológicamente destructiva jamás diseñada por la mente humana. Cierra los ojos por un momento e imagina una cruz. ¿Qué forma ves? Probablemente dos maderos perpendiculares formando una T mayúscula, o una cruz latina tradicional con el madero vertical extendiéndose sobre el horizontal. Esta imagen está tan arraigada en nuestra cultura que parece incuestionable. Pero aquí está el problema. Probablemente sea históricamente incorrecta, o al menos, incompleta. Los romanos no usaban un diseño estándar único para las crucifixiones, dependiendo de factores como la disponibilidad de madera, el número de víctimas a ejecutar simultáneamente y el nivel específico de humillación deseado. Empleaban al menos 4 configuraciones diferentes. La crux simplex era el diseño más antiguo y simple, un solo poste vertical sin madero horizontal. La víctima era atada o clavada directamente al poste con los brazos extendidos sobre su cabeza o a los lados. Escritos antiguos sugieren que esta era la forma más común de crucifixión en los primeros siglos. La crux comisa tenía forma de T mayúscula, con el patibulum, el madero horizontal, colocado encima del stips, el poste vertical. Esta configuración tenía ventajas logísticas significativas. Los postes verticales podían ser permanentes, plantados a lo largo de las carreteras principales como recordatorios constantes del poder romano. El condenado solo necesitaba cargar el patibulum hasta el sitio de ejecución. La crux immisa es la forma tradicional que reconocemos. El madero vertical se extiende por encima del horizontal, creando espacio para el titulus, el letrero que identificaba el crimen del ejecutado. Y finalmente, la crux decusata tenía forma de X, también llamada la cruz de San Andrés, según la tradición que dice que el apóstol Andrés fue crucificado en este tipo de cruz. Entonces, ¿cuál usaron específicamente para Jesús? Los evangelios nos dan pistas textuales cruciales que nos permiten reconstruir la forma exacta. Mateo capítulo 27 versículo 37 dice: «Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos». La palabra griega epano, que se traduce como sobre, significa literalmente encima de o por encima de. Esto indica que había espacio sobre la cabeza de Jesús, lo cual solo sería posible con una crux immisa, la cruz latina tradicional. Marcos capítulo 15 versículo 26 confirma: «Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos». Juan es aún más específico en el capítulo 19, versículos 19 y 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. 3 idiomas en un letrero requieren espacio considerable. Esto sugiere un titulus grande colocado sobre la cabeza de Jesús, confirmando la forma de cruz latina. Pero hay otro detalle que la mayoría pasa por alto completamente. Juan capítulo 19, versículo 17 dice: «Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera», y en hebreo, Gólgota. La tradición pictórica muestra a Jesús cargando la cruz completa, ambos maderos unidos. Pero esto es físicamente improbable y históricamente inexacto. El peso combinado de una cruz completa sería entre 130 y 170 kilogramos. Ningún hombre, especialmente uno ya brutalmente torturado, podría cargar ese peso durante 800 metros, la distancia aproximada desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota. La práctica romana estándar era que el condenado cargara solo el patibulum, el madero horizontal, que pesaba entre 30 y 40 kilogramos. Este madero era colocado sobre los hombros detrás del cuello y los brazos eran atados a él. Esto servía a 2 propósitos: facilitaba el transporte y comenzaba la humillación pública inmediatamente. Imagina la escena reconstruida con precisión histórica. Jesús, con su espalda completamente destrozada por la flagelación que examinaremos en un momento, tiene un madero de madera áspera de 40 kilogramos presionado contra esas heridas abiertas.
Cada paso presiona la madera más profundamente en la carne desgarrada. La procesión desde el pretorio hasta el Gólgota no es un camino silencioso y solemne. Es un espectáculo ruidoso con soldados romanos gritando, multitudes observando, algunos burlándose, otros llorando. Lucas capítulo 23, versículo 26 dice: Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. La implicación clara es que Jesús colapsó bajo el peso. Su cuerpo, ya en shock traumático severo, simplemente no podía continuar. Los soldados, preocupados de que muriera antes de llegar al sitio de crucifixión, forzaron a un espectador a cargar el patibulum el resto del camino. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, lugar de la calavera, probablemente llamado así porque era un monte rocoso que tenía la apariencia de un cráneo, los postes verticales ya estaban plantados en el suelo, esperando. Y aquí llegamos al detalle más perturbador que ninguna pintura religiosa jamás ha mostrado, que ningún crucifijo en ninguna iglesia representa, que incluso las películas más gráficas evitan completamente. Las víctimas de crucifixión romana eran ejecutadas completamente desnudas. Completamente desnudas. La crucifixión no era solo una pena capital, era humillación total, degradación absoluta de la dignidad humana. Los soldados romanos se quedaban con la ropa de la víctima como parte de su compensación. Juan capítulo 19, versículos 23 y 24 registra: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto significa que Jesús colgó completamente desnudo ante la mirada de soldados romanos burlones, líderes religiosos judíos que lo habían condenado, curiosos que pasaban por el camino cercano, y peor aún, ante su propia madre y los discípulos que lo amaban. Para una cultura judía donde la desnudez era profundamente vergonzosa, esto añadía una tortura psicológica devastadora al sufrimiento físico. Génesis capítulo 3 describe cómo la primera consecuencia del pecado fue la vergüenza de la desnudez. Ahora, el segundo Adán colgaba desnudo en un madero, cargando la vergüenza del pecado de toda la humanidad. Isaías profetizó esto 700 años antes en el capítulo 52, versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Completamente desfigurado, tan destruido que apenas parecía humano. La imagen del pequeño paño blanco cubriendo modestamente a Jesús en los crucifijos es una adición artística posterior, un intento de preservar dignidad en las representaciones religiosas, pero históricamente, arqueológicamente, esa dignidad fue completamente arrancada en el Gólgota. Antes de que un solo clavo tocara la piel de Jesús, su cuerpo ya había sido sometido a traumas que habrían matado a hombres más débiles. Para comprender la magnitud completa de lo que experimentó en la cruz, necesitamos retroceder 12 horas y rastrear la cascada de tortura que comenzó en el jardín de Getsemaní. Lucas, el médico, registra un detalle médico extraordinario en el capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Durante siglos, los escépticos señalaron esto como evidencia de exageración legendaria. Nadie suda sangre. Es fisiológicamente imposible, hasta que la ciencia médica moderna descubrió una condición extremadamente rara llamada hematidrosis o hematohidrosis. Bajo estrés psicológico extremo, los capilares diminutos alrededor de las glándulas sudoríparas pueden romperse, mezclando sangre con el sudor. Solo se documenta en situaciones de terror absoluto, ansiedad mortal. Lucas, escribiendo como médico del siglo I, registró un fenómeno médico que no sería científicamente comprendido hasta casi 2000 años después. Esto nos dice que el sufrimiento de Jesús comenzó no con los soldados romanos, sino en la soledad del jardín,
cuando el peso de lo que estaba a punto de cargar comenzó a aplastar su alma humana. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa», oró en Mateo capítulo 26, versículo 39. No era cobardía. Era humanidad completa enfrentando horror completo. Después de su arresto, Jesús fue llevado primero ante Anás, luego ante Caifás, luego ante el Sanedrín completo. Durante estos interrogatorios, Juan capítulo 18, versículo 22, registra: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada diciendo: «¿Así respondes al sumo sacerdote?». No era una bofetada casual. La palabra griega, rapisma, implica un golpe con puño cerrado o con vara. Luego vino el escarnio. Mateo capítulo 26, versículo 67 dice: «Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban». Marcos añade en el capítulo 14, versículo 65: «Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza». Pero todo esto era preludio. La verdadera destrucción del cuerpo de Jesús comenzó cuando Pilato, el gobernador romano, ordenó la flagelación. La flagelación romana no era un castigo simbólico ni una forma de disciplina menor. Era tortura diseñada científicamente para infligir el máximo dolor posible sin causar muerte inmediata. El instrumento usado era el flagrum o flagellum, conocido también como el látigo de 9 colas. Este dispositivo era una vara de madera con múltiples correas de cuero, típicamente 9, cada una de aproximadamente 60 centímetros de largo. Al final de cada correa había pequeñas piezas de hueso afilado, fragmentos de metal o bolas de plomo. Algunas versiones tenían ganchos de metal diseñados no solo para golpear sino para desgarrar. La víctima era desnudada y atada a un poste bajo, forzándola a inclinarse para que la espalda, los hombros y las piernas quedaran completamente expuestos. Luego venían los golpes. Cuando el flagrum impactaba la piel con fuerza total, las bolas de plomo causaban contusiones profundas, reventando vasos sanguíneos y creando hematomas masivos. Cuando el verdugo arrancaba el látigo hacia atrás, las piezas de hueso afilado y los ganchos de metal desgarraban la piel y el tejido subcutáneo, arrancando literalmente tiras de carne. Los escritos médicos romanos describen cómo después de una flagelación severa, los músculos esqueléticos quedaban expuestos. En casos extremos se podían ver costillas y órganos internos. El historiador Eusebio del siglo III escribió sobre mártires cristianos flagelados. Las venas fueron expuestas a la vista, y los mismos músculos, tendones y órganos internos del cuerpo quedaron abiertos. La ley judía del Antiguo Testamento limitaba los azotes a 40 golpes, y la tradición rabínica redujo esto a 39 para evitar exceder accidentalmente el límite. Deuteronomio capítulo 25 versículo 3 dice: «No se le dará más, no sea que si le dieren muchos azotes a más de estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos». Pero Jesús no fue azotado por judíos, siguiendo la ley del Antiguo Testamento. Fue flagelado por soldados romanos, que no tenían tales restricciones legales o morales. El número de golpes quedaba completamente a discreción del verdugo. Pilato ordenó la flagelación con un propósito específico. Juan capítulo 19, versículos 1 al 5 registra: «Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. La estrategia de Pilato era clara: torturar a Jesús tan severamente que la multitud se compadeciera y aceptara su liberación. El hecho de que esto no funcionó nos dice cuán horrible debió haber sido su apariencia después de la flagelación. Cuando Pilato lo presentó diciendo: «He aquí el hombre», en latín, exe homo, la multitud no sintió piedad. Gritó: «Crucifícale». Isaías 53, versículo 5,
cobra vida con realismo médico escalofriante. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra hebrea, chabura, traducida como llaga, está en singular, pero implica heridas múltiples que se fusionan en una sola masa de carne desgarrada. Después de la flagelación, los soldados añadieron burla sádica, tejieron una corona con ramas de espinas, probablemente de la planta Sisyphus spina Christi, que crece abundantemente en la región de Jerusalén. Esta planta tiene espinas de hasta 5 centímetros de largo, duras como clavos de acero. Cuando presionaron esta corona contra la cabeza de Jesús, probablemente golpeándola con una vara para mayor efecto, como sugiere Mateo capítulo 27, versículo 30, las espinas perforaron profundamente el cuero cabelludo. Esta es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo humano, llena de vasos sanguíneos cerca de la superficie. El sangrado fue inmediato y masivo. La sangre corrió por su rostro, llenó sus ojos, obscureció su visión, se mezcló con la saliva de los escupitajos de los soldados, con el sudor de la fiebre causada por el shock traumático. Imagina intentar ver a través de esta cortina roja mientras cargas 40 kilogramos de madera a través de calles empedradas. Los médicos forenses que han estudiado la pasión estiman que para cuando Jesús llegó al Gólgota, había perdido aproximadamente un 20 a 25% de su volumen total de sangre. Esto lo colocaba en la categoría de shock hipovolémico clase 3, una condición que causa taquicardia severa, presión arterial peligrosamente baja, confusión mental y debilidad extrema. Y aún no había sido crucificado. Cuando Jesús finalmente llegó al Gólgota, su cuerpo ya estaba al borde del colapso total. Pero la crucifixión no era una ejecución diseñada para terminar rápidamente. Era un proceso meticuloso de sufrimiento sostenido, una muerte que podía tardar días en completarse. El procedimiento comenzaba arrojando al condenado sobre el patibulum que yacía en el suelo. Los brazos eran extendidos a lo largo del madero, las muñecas alineadas con precisión. Entonces venían los clavos. El clavo romano típico usado para crucifixiones medía entre 15 y 20 centímetros de largo, con una cabeza cuadrada y una punta afilada. Era de hierro forjado a mano, lo suficientemente fuerte para penetrar huesos sin doblarse. El soldado colocaba la punta del clavo contra la muñeca de Jesús, específicamente en el espacio de destot, entre los huesos del carpo. Luego venía el martillo. El primer golpe perforaba la piel. El segundo golpe atravesaba músculo y tendón. El tercero impactaba contra hueso. El cuarto raspaba a través del espacio entre los huesos. El quinto, sexto, séptimo golpe hundían el clavo profundamente en la madera del patibulum debajo. Cada impacto del martillo enviaba ondas de agonía eléctrica a través del nervio mediano dañado. El dolor de causalgia que mencionamos antes no era metafórico. Pacientes modernos que han sufrido lesiones similares del nervio mediano lo describen como el peor dolor imaginable, peor que quemaduras de tercer grado, peor que huesos rotos, peor que partos sin anestesia. Y esto se repitió. Primera muñeca, segunda muñeca, luego los pies. Una vez que el patibulum estaba asegurado con el cuerpo de Jesús clavado a él, los soldados lo levantaban, lo alzaban verticalmente y lo fijaban al estipes, el poste vertical que ya estaba plantado en el suelo. El impacto de este movimiento, el peso corporal tirando repentinamente de los clavos en las muñecas, habría causado dolor tan intenso que muchas víctimas perdían la conciencia inmediatamente. Pero Jesús no perdió la conciencia. Lucas capítulo 23, versículo 34 registra que dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». En medio de agonía insoportable, su primera preocupación fue el perdón de sus ejecutores. Esta no es una nota emotiva añadida por un escritor piadoso. Es evidencia de una mente todavía funcionando, todavía consciente, enfrentando completamente cada segundo de tormento. Una vez que la cruz estaba erguida, comenzaba la verdadera tortura fisiológica de la crucifixión. Y aquí es donde la mayoría de las representaciones artísticas y cinematográficas fallan completamente en mostrar la realidad médica de lo que sucede. En la posición colgante,
con los brazos extendidos aproximadamente 60 grados sobre la horizontal, el peso del cuerpo tira hacia abajo. Esto causa que los músculos pectorales mayores se estiren al máximo y se paralicen. El diafragma es empujado hacia arriba contra los pulmones, colapsándolos parcialmente. En esta posición, inhalar es posible. La gravedad hace la mayor parte del trabajo, expandiendo la cavidad torácica y permitiendo que el aire entre, pero exhalar es casi imposible. Requiere que los músculos pectorales se contraigan para empujar el aire fuera de los pulmones, pero esos músculos están paralizados por la posición de estiramiento extremo. Entonces, el dióxido de carbono comienza a acumularse en la sangre. Esto desencadena el reflejo respiratorio del cerebro, el impulso desesperado de exhalar. Pero para exhalar, la víctima debe empujarse hacia arriba usando los pies clavados como punto de apoyo. Cuando Jesús empujaba hacia arriba, todo su peso corporal presionaba sobre el clavo que atravesaba sus pies. El clavo desgarraba más tejido, raspaba contra hueso, enviaba explosiones de dolor neurológico hacia arriba por las piernas. Simultáneamente, sus muñecas tenían que soportar el peso de manera diferente, causando que los clavos se movieran ligeramente en las heridas, intensificando la causalgia del nervio mediano. Peor aún, su espalda destrozada por la flagelación se frotaba contra la madera áspera de la cruz. Cada movimiento hacia arriba arrastraba carne abierta contra astillas y superficie rugosa, abriendo las heridas más profundamente, causando nuevo sangrado. Pero tenía que hacerlo. Tenía que empujarse hacia arriba para exhalar. De lo contrario, el dióxido de carbono seguiría acumulándose hasta que perdiera la conciencia por asfixia. Entonces se establecía el ciclo diabólico de la crucifixión. Empujarse hacia arriba en agonía explosiva para tomar una respiración, luego desplomarse hacia abajo cuando los músculos de las piernas fallaban, luego empujarse nuevamente cuando la necesidad de oxígeno se volvía desesperada. Una y otra vez. Cada ciclo respiratorio costaba dolor indescriptible. Los médicos forenses llaman a esto asfixia traumática. Los pulmones funcionan, pero el mecanismo de respiración está obstaculizado al punto que la oxigenación de la sangre se vuelve progresivamente peor. El cuerpo entra en acidosis respiratoria, donde el pH de la sangre desciende peligrosamente. Esto desencadena una cascada de efectos secundarios horribles. Primero vienen los calambres musculares. Los músculos privados de oxígeno adecuado comienzan a contraerse involuntariamente. Calambres en las piernas hacen aún más doloroso empujarse hacia arriba. Calambres en los brazos intensifican el dolor de las muñecas clavadas. Calambres abdominales añaden una nueva capa de agonía. Luego viene la sed insoportable. La pérdida masiva de sangre de la flagelación y las heridas, combinada con la exposición al sol mediterráneo de mediodía, causa deshidratación extrema. Cada célula del cuerpo grita por agua. La lengua se hincha. La garganta se cierra. La saliva se convierte en una masa espesa y pegajosa. Juan capítulo 19, versículo 28 registra: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. El Salmo 69, versículo 21 había profetizado: Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El vinagre, posca, en latín, era la bebida ácida barata que los soldados romanos consumían. Se la ofrecieron en una esponja atada a una caña de hisopo. Mientras todo esto sucedía, el corazón de Jesús latía frenéticamente, en un intento desesperado de mantener la presión arterial a pesar de la pérdida masiva de sangre. El corazón aumentaba su frecuencia. Los cardiólogos estiman que su frecuencia cardíaca probablemente excedía 150 latidos por minuto, posiblemente llegando a 200. Este nivel de taquicardia sostenida durante horas causa dolor torácico severo, palpitaciones violentas y eventualmente daño cardíaco directo. El corazón es un músculo. Si se le fuerza a trabajar a capacidad máxima durante tiempo prolongado sin oxígeno adecuado, comienza a morir. Y había algo más sucediendo dentro del cuerpo de Jesús que solo la ciencia médica moderna ha podido identificar. El trauma masivo de la flagelación,
la pérdida de sangre, el shock prolongado, todo esto puede causar una condición llamada derrame pericárdico. El pericardio, la membrana de doble capa que rodea el corazón, comienza a llenarse de líquido. Normalmente, hay solo unos pocos mililitros de líquido lubricante entre las capas del pericardio, pero bajo estrés traumático extremo, este puede aumentar a cientos de mililitros. Cuando la presión del líquido acumulado se vuelve demasiado grande, comprime el corazón mismo, interfiriendo con su capacidad de latir efectivamente. Esta condición se llama taponamiento cardíaco. Si la presión continúa aumentando, puede causar ruptura cardíaca. El músculo del corazón literalmente se desgarra. Jesús colgó en la cruz durante aproximadamente 6 horas. Marcos, capítulo 15, versículo 25 dice: Era la hora tercera cuando le crucificaron. El sistema de tiempo judío contaba desde el amanecer, así que la hora tercera era aproximadamente las 9 de la mañana. Versículo 34 dice: Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, y habiendo clamado, expiró. La hora novena era las 3 de la tarde. 6 horas. Para los estándares de crucifixión romana, esto era extremadamente rápido. Flavio Josefo menciona víctimas que sobrevivieron en la cruz durante 3 días completos antes de morir. Entonces, ¿por qué Jesús murió tan rápidamente? La respuesta se encuentra en uno de los detalles médico-forenses más extraordinarios registrados en las Escrituras. Juan capítulo 19, versículos 33 y 34 dicen: Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto cumplía la profecía del Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Pero también reveló algo médicamente significativo. Cuando Juan escribió «salió sangre y agua», estaba describiendo la separación visible de componentes sanguíneos. Los médicos forenses modernos señalan que esto es característico del líquido pericárdico mezclado con sangre del corazón. Si la lanza del soldado perforó el pericardio lleno de líquido y penetró el corazón mismo, habría salido primero un chorro de líquido acuoso transparente, el derrame pericárdico, seguido inmediatamente por sangre oscura y coagulada del corazón. Juan, un testigo ocular sin entrenamiento médico formal, registró un detalle que sería imposible de fabricar. Ningún escritor del siglo I sabría que este fenómeno específico indica ruptura cardíaca con derrame pericárdico. Solo un testigo real describiendo exactamente lo que vio podría haber incluido este detalle. La conclusión médica más probable es que Jesús murió de ruptura cardíaca causada por taponamiento pericárdico secundario a trauma extremo, pérdida masiva de sangre y estrés fisiológico catastrófico sostenido. Su corazón literalmente se rompió. Hemos recorrido un camino difícil juntos durante los últimos 30 minutos. Hemos examinado evidencia arqueológica, análisis médico forense, textos históricos, detalles que son perturbadores, incómodos, difíciles de procesar. Entonces, llegamos a la pregunta inevitable: ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué necesitamos conocer estos detalles horribles? La respuesta es profundamente teológica y transformadoramente personal. Si no comprendemos la magnitud completa del sufrimiento, no podemos comprender la magnitud completa del amor. Cuando ves un crucifijo bonito en una iglesia, con un Jesús relativamente intacto y heridas limpias, es fácil mantener la cruz a distancia emocional. Se convierte en un símbolo abstracto, una imagen religiosa, algo que contemplas pero que no te penetra hasta el alma. Pero cuando entiendes la realidad arqueológica, médica, histórica, cuando visualizas el horror completo de lo que realmente sucedió en el Gólgota, la cruz deja de ser un símbolo y se convierte en un evento horrible, un evento que debería destrozarte, porque ese nivel de sufrimiento no fue accidental, no fue simplemente el resultado de autoridades hostiles ejecutando a un profeta problemático. Fue elegido, voluntario, deliberado. Juan, capítulo 10, versículo 18, registra las palabras de Jesús: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla,
y tengo poder para volverla a tomar. En cualquier momento durante la flagelación, durante el camino al Gólgota, mientras los clavos atravesaban sus muñecas, Jesús podría haber detenido todo. Mateo capítulo 26, versículo 53, menciona que podría haber llamado a más de 12 legiones de ángeles. Una legión romana era 6,000 soldados, 12 legiones serían 70 y 2,000 ángeles guerreros. El libro de Reyes registra que un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios en una noche. Imagina lo que 72,000 ángeles podrían haber hecho, pero no vinieron, no porque no pudieran, sino porque Jesús no los llamó. Eligió permanecer, eligió el clavo, eligió la cruz, eligió cada segundo de agonía. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos da la respuesta. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Había un gozo que trascendía el horror, una visión de algo tan valioso que hacía que cada momento de tormento valiera la pena. Y ese algo eras tú, era cada ser humano que vivió, vive o vivirá. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 lo declara. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esa cruz, en esas 6 horas de tormento médicamente documentado, se llevó a cabo el intercambio más extraordinario de la historia cósmica. Jesús, absolutamente inocente, cargó la culpa de toda la humanidad, y en su muerte, ofreció su justicia perfecta a cualquiera que crea. Cada detalle brutal que hemos explorado tiene significado teológico. Los clavos en sus muñecas fueron por tus acciones pecaminosas, las cosas que tus manos han hecho y no deberían haber hecho. Las espinas en su cabeza fueron por tus pensamientos rebeldes, las decisiones que tu mente ha tomado contra Dios. La flagelación de su espalda fue por tu necesidad de ser castigado, un castigo que Él tomó para que tú no tuvieras que enfrentarlo. La asfixia lenta fue por la separación espiritual de Dios que el pecado causa, una separación que Él experimentó para que pudieras tener comunión eterna con el Padre. Y el momento más oscuro, cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, cumpliendo el Salmo 22, versículo 1. Ese fue el momento cuando experimentó separación de Dios Padre, algo que nunca había conocido en toda la eternidad, para que tú nunca tuvieras que experimentarla. Isaías 53, versículo 5, resume todo con belleza devastadora. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 3 días después, la tumba estaba vacía. La resurrección validó todo lo que la cruz proclamaba. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 resume el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La cruz sin la resurrección sería solo tragedia, pero la resurrección sin la cruz sería victoria vacía. Necesitamos ambas, muerte y vida, sufrimiento y triunfo, crucifixión y resurrección. La próxima vez que veas una cruz, ya sea en una iglesia, en joyería, en arte religioso, espero que recuerdes lo que hemos descubierto hoy. La crucifixión de Jesús no fue un evento sanitizado, artístico, distante. Fue brutal, médicamente documentable, arqueológicamente verificable, históricamente horrible más allá de lo que la mayoría de las representaciones muestran. Y precisamente porque fue tan horrible, es la demostración más poderosa de amor que el universo jamás ha presenciado. Los romanos crucificaban para destruir. Dios usó la crucifixión para salvar. Los soldados clavaron a Jesús en el madero pensando que lo estaban derrotando. No sabían que cada golpe del martillo estaba clavando la culpa de la humanidad a ese madero, quitándola de nuestras espaldas. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cada deuda espiritual, cada falla moral, cada rebelión contra Dios, fue clavada en esa cruz con Jesús. Y cuando finalmente, después de 6 horas, pronunció las palabras, consumado es, en griego,
Tetelestai estaba usando un término comercial que significa pagado en su totalidad. La deuda fue cancelada. El precio fue pagado completamente. Si este video impactó tu comprensión de lo que Jesús realmente sufrió por ti, dale like ahora mismo. Compártelo con alguien que necesita entender la magnitud del amor de Dios. Suscríbete a Expedientes de la Biblia para más investigaciones que revelan la verdad histórica, arqueológica y científica detrás de las narrativas bíblicas que pensabas conocer. Y déjame en los comentarios, ¿conocías estos detalles médicos y arqueológicos sobre la crucifixión? ¿Cambió esto tu perspectiva sobre el sacrificio de Cristo? Quiero saber cómo este video te impactó. Nos vemos en el próximo expediente. Y recuerda, la verdad histórica no debilita la fe, la fortalece, porque cuando entiendes cuán real fue el sufrimiento, comienzas a comprender cuán real es el amor.